tablas dinámicas. Sí, y otras herramientas, bueno, que encima la codificación ahí o el uso de fórmulas y funciones, de funciones sobre todo, está en inglés, así que se nos complica un poquito tal vez. Bueno, por esa razón vamos a seguir en Excel nomás y en alguna oportunidad sí podremos ver algo de lo que sucede en la nube con esta versión. ¿De acuerdo? Bueno, surgen consultas, nada. Vamos a ir por la teoría, que yo imagino o espero, porque la profe les envió mail avisando que no iba a haber clases de teoría, pero ahí dejó material, ¿sí? El acostumbrado PDF, y acá dejó 3 videos separados, cada uno con un tema en particular. ¿Ven? Resumiendo, como para que ustedes entren luego y vean o revean 20 minutos de video con estos temas, hoy día vamos a ver el tipo de datos, o sea, al igual que un poco mirando también los lenguajes de programación están divididos en tipo de datos, bueno, acá en Excel también los diferencia. Y es necesario que los diferencie porque estamos trabajando con la materia prima que es el dato. Entonces va a ser distinto una cadena a un entero a un booleano. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Bueno, por esa razón hay que mirar el tipo de datos. Recuerden ustedes también que entre los diversos tipos de datos hay diversas operaciones y expresiones. Entonces, por esa razón tenemos que mirar esto con detenimiento, ¿sí? No es lo mismo sacarle el promedio a números que sacarle el promedio a varios strings, por ejemplo. Eso no podrían hacer. Bien. Excel tiene muy en detalle esa lógica. Mira siempre el tipo de datos y en base a eso les resuelve o no. Para la serie de datos, bueno, esta es también una herramienta de Excel propia en la que nos permite rellenar las celdas o campos. ¿Sí? Si bien es un ejercicio simplemente, tiene su justificación porque el hecho de trabajar con series un poco dentro de la estadística o las probabilidades nos indican algo al respecto. ¿Sí? Entonces, capaz que no le sacamos el jugo este cuatrimestre, pero en alguna oportunidad ustedes seguro sí lo van a poder hacer. Y finalmente, bueno, el formateo de las celdas es distinto o queda mejor, digamos, en vez de que presentar o ver un número, tal vez esto es asociado a un gráfico o formateado incluso que acompañe este valor, me da más información para el usuario común que para el que lo está viendo así normalmente, ¿sí? Acá con 7 no digo nada, pero si en cambio digo, a ver, formateo y digo 7 pesos, ya es otro, ya es información, ¿cierto? Ya se transforma en otro dato. Bien, bueno, de eso se trata las opciones de formateo que hay a montón. Y eso es lo lindo de Excel también, que trabajando con un tipo de dato, hasta podemos presentar cadenas en vez del tipo de dato. Bien, bueno, eso es lo que les invito, chicos, a que se den una vuelta por los videos para ahorrarnos el peso y el paso por el PDF, que es un poco extenso en un principio. ¿Sí? Igual los vamos a repasar. Y de rato voy a volver también a la hoja de Excel para mostrarles algún ejemplo. Que también acá hay ejemplos, pero bueno, no nos vamos a distraer mucho en eso. Nos espera a nosotros un práctico, que ahí sí vamos a hacer foco. Bien, vamos a saltear rápidamente. Como todo software, ¿sí? También se definen sus partes. Y con el tiempo tenemos que hablar ese idioma nosotros. Ya no podemos decir abrí el archivo de Excel, ya queda feo, ¿cierto? Abrí el libro de Excel, ubícate en tal hoja. Ya queda más cómodo y más profesional hablar sobre este sistema, ¿sí? Bien, la parte del encabezado del menú es común. Ya hemos estudiado esto cuando hemos presentado el Word y más o menos todas las herramientas de la familia Microsoft también tienen esta particularidad o forma de presentar sus opciones y herramientas. ¿Sí? En un menú agrupado por solapas, donde en cada de una, agrupada justamente, le ofrece alguna alternativa respecto a. ¿Sí? En la primera solapa de inicio, bueno, ahí es el formateo en general, es lo que más vamos a usar para cambiarle la fuente, formatear alguna tabla, los colores sobre todo, están acá presentes, ¿sí? Y aquellas que usadas con más frecuencia. Al estar usando un cálculo, uno supone que necesita sumar los valores, calcularle algunas funciones, ante una inmensa cantidad de datos también la opción de búsqueda se ofrece.
¿sí? Estamos trabajando acá con el dato y opciones de formateo. También van a encontrar el formato condicional, que es una respuesta que ofrece Excel en forma automática, dependiendo del dato que se encuentre en la celda. ¿Sí? Bueno, y opciones que ya conocemos del viejo Microsoft Word. Lo que es interesante acá es determinar que la palabra celda, ¿sí? Una celda es la intersección entre una fila y una columna, eso por definición dentro del ambiente Excel. Entonces debemos determinar las filas, que son espacios o regiones horizontales, mientras que las columnas son verticales y donde se crucen ambas, porque cada una tiene un nombre en particular, es una celda. ¿De acuerdo? Siempre trabajamos sobre la celda. Si bien Excel tiene un montón de celdas, en este momento la celda A1 es la activa, es donde estoy posicionado. ¿Sí? Y todas las demás son no activas en este momento. Bien. Otra tal vez novedad es que podemos trabajar con agrupamientos de celdas. Eso es lo que ocurre cuando seleccionamos justamente un conjunto de celdas. Acá estamos seleccionando un grupo de celdas cuyo nombre ya pasa a tener un nombre esto distinto a cada uno de los valores de celda. ¿Sí? Este es lo que se conoce como un rango o agrupamiento de celdas que va desde G4 hasta G10, claramente, ¿sí? Todo ese agrupamiento es de celdas. Entonces se puede trabajar con la selección de una fila también, o la selección de una columna, ¿sí? E incluso por espacios o rangos separados. A ver, cómo selecciona esta celda. Paso a este otro. Acá tengo ya dos espacios distintos de mi hoja seleccionados. Esto más adelante me va a permitir la operación en este grupo de elementos, ¿sí? Que ya no están contiguos ni nada parecido, ya me puedo mover por cualquier lugar de la celda. Por lo general uno sabe que si hay datos sobre una fila, bueno, trabaja con los datos de esa fila, ¿cierto? Los suma entre ellos o referencia alguna operación entre esos elementos de la fila. Lo mismo pasa en una columna. Pero bueno, Excel ofrece otros tipos de ventajas y otras herramientas asociadas a diversos posicionamientos. Bueno, estábamos viendo el aula, disculpas, conociendo las partes del Excel. Bueno, acá van las definiciones necesarias. Primero, hablamos del libro siempre. Un libro de Excel es lo adecuado y dentro de ellas varias hojas. ¿Sí? ¿Cuál es el límite de las hojas? ¿Cuántas hojas puedo tener en un libro? Si no lo dice acá, lo debiera decir. Me parece que no. Ah, ahí está. Ah, no, esta es la cantidad de filas y columnas. Pero también está el dato, o creo que se los pregunto en práctica. ¿Cuántas hojas puedo tener en un archivo de Excel? Bueno, no dice nada. Acá también hay algo similar a las extensiones que veníamos utilizando o que conocemos del Word. ¿Sí? La presencia de el X como parte de la extensión, la presencia de M como parte también del nombre de archivo, de la extensión del nombre de archivo. ¿Sí? Bueno, un archivo común de Excel frente a un archivo con macros. ¿Recuerdan? Bien. Eh, También acá la presencia de una T. Con esto no hemos trabajado en Word, pero no nos sirve o nos facilita el hecho de tener plantillas. Bueno, ojalá le saquemos el jugo acá, no creo, pero bueno, pero se los presentamos, ¿de acuerdo? Es más visible el uso de plantillas en Word que en Excel. No, también en Excel, pero no hemos tenido práctica con eso. Esto me obliga a adaptarme a un formato dentro de Excel establecido. Bien, ¿cuántas celdas tendré en total en mi Excel? Fácil, la cantidad de columnas por la cantidad de filas. Entonces imaginen ustedes que en pantalla estamos viendo una gota del océano que es Excel. Bueno, no, muy exagerado, ¿no? Una gota del mar, un poco menos. Un extremo, un centímetro por un centímetro de una sábana, supónganse. Eso es lo que estaríamos viendo acá prácticamente. Y todo el resto del espacio es lo que no aprovechamos.
Bien, ya hablamos de celdas también. Ya les definí rango, ahí está más visible. Lo que no les dije, además del nombre que tiene por defecto cuando trabajamos con varias celdas, también es posible indicarle a ese grupo de celdas seleccionadas, a ese rango, y asignarle un nombre en particular. Este es un buen ejercicio que la verdad no utilizamos con frecuencia, ¿sí? Si las operaciones son rutinarias y los cálculos se hacen, digamos, muy seguido, es conveniente identificar un rango de celdas con algún nombre en particular. Y Excel va a reconocer ese nombre, siempre va a referenciar a ese grupo de celdas correctamente con ese nombre, ¿sí? Para programación sería mejor me creo una variable que represente esto y listo, utilizo la variable, ¿cierto? Bueno, Excel es bastante similar. Llegamos a tipo de datos. Vamos muy rápido en esto, chicos, esperando que ustedes pasen también por los videos, ¿sí? No nos vamos a detener mucho en esta diapositiva. Ya vamos en la 11, mira, todavía nos falta un montón. Tipo de datos, constantes y fórmulas. Y acá pasa una definición un poco similar a lo que conocemos de programación. Las constantes vendrían a ser datos fijos, ¿cierto? Mientras que las fórmulas en Excel dependen de alguno de esos datos fijos o de otros valores ubicados en alguna posición de otra celda. Es algo variable en este caso. Las fórmulas dependen de los valores de otra celda. Y bueno, ¿cómo se introducen los tipos de datos a las celdas de Excel? En forma manual o también en forma de series de datos. La forma manual sería, bueno, voy a una celda en particular y escribo o asiento algo en ella, ¿sí? Y entonces me ubicaré en otra celda y asentaré el dato. Este sería el registro de valores, tal vez en forma manual. Pero existe también otra forma en la que puedo trabajar con gran cantidad de datos y ese es a través de las series de datos. Tipos de datos. Los valores constantes, valores que ya conocemos como tal, ¿cierto? Los valores fijos o reales, que vendrían a ser del grupo de los numéricos, los alfanuméricos o cadenas, más conocidos así dentro del ambiente de la programación, formado por las letras, palabras y símbolos especiales incluso. Y finalmente fecha y hora, ¿sí? Estos son los valores constantes que puedo utilizar en una celda. Es raro acá también, pero deberían estar los lógicos, porque sí, Excel los reconoce al verdadero y a falso, escritos, ¿no? Sobre la celda los reconoce como lógicos también. Bueno, y la fórmula, justamente los valores de algún tipo especificado anteriormente, de estos, referencias, dice, y esto es algo que vamos a utilizar mucho a Excel, que me indica el valor que esté en tal lugar. Eso es como una referencia, ¿sí? A otras celdas, nombres o funciones u operadores. Y por supuesto acá en Excel siempre se identifica el cálculo, ya sea de fórmula o la utilización de función o la combinación de estas, iniciando la expresión con el símbolo igual dentro de la misma celda. Entonces ahí Excel se prepara para calcular. De otra forma sería simplemente un tipo de dato. Constantes, bueno, acá se identifican fácilmente. Uno visualmente puede determinar una constante porque a medida que las va escribiendo, fíjense dónde tira para se justifica hacia la izquierda, hacia la derecha. Entonces, visualmente puede decir este tipo es del tipo fecha, o es del tipo texto, o es del tipo numérico, ¿sí? Simplemente viendo la posición del valor que hemos dejado en la celda. Así acá voy a poner un número, por ejemplo, y fíjense que se ubica del costado derecho. Bueno, ese es claramente un número. Y si quisiera que se fuese un 55, un carácter, bueno, lo tendría que escribir de otra forma, ¿cierto? Dentro de Excel, si presiono primero el apóstrofe y a continuación 55, transforma ese valor ya en un tipo de dato texto. Y fíjense hacia dónde lo tira, ¿ves? Hacia dónde lo justifica en la celda. Bien. Por su inteligencia, Excel ya me sugiere qué puedo hacer con esa celda. Antes no tenía esto. En las versiones mucho más antiguas, ¿sí? Pero este es reciente, ¿ves? Bueno, Excel me sugiere, y esa es su inteligencia justamente. Acá es probable que hayas puesto un número, dice
seguí con ese valor que pusiste, que aparezca hacer un string o te lo transforma en números. Porque estoy pensando que querías poner un número, me sugiere Excel. ¿De acuerdo? Pero claramente ustedes vean la diferencia de cuando usamos un string o otro tipo de dato entero. ¿Bien? Bueno, pueden interrumpir, chicos, o escribir algo en el chat si hay duda o no. Bueno, igualmente yo ya le estoy hablando de algo que tal vez se lo han presentado en otro lado, pero bueno. Sí, profesor. ¿Se aplica a LibreOffice también? Sí, en varias de sus primeras partes. Esto, el LibreOffice es la copia, o quiere ser casi la copia fiel de lo que es el Excel. El tema es que LibreOffice no va a poder alcanzarlo al Excel, porque el Excel está mucho más avanzado en sus funcionalidades que ofrece. Si ustedes trabajan el trabajo práctico uno en Office, no hay ningún problema. El tema es los prácticos siguientes, con funciones ya que sean propias de Excel. Ahí ya el software libre no le va a servir, no se iguala aún al Excel que conocemos. Así que yo estimo que del TP 5, 6 más o menos, que ya empecemos a trabajar con grandes datos, ahí ya no van a poder ir de la mano con el software libre. Ahí no vamos a dar cuenta. ¿Eh? Ahí sí o sí van a tener que venirse al privativo, a la privativa familia de Microsoft. Bien, bueno, acá una pantalla con un ejemplo de datos que son constantes, digamos. Lo puso el usuario porque evidentemente visualmente no hay algo que nos diga que está siguiendo una serie o algo que, a ver, 0, 1, 2, 3, acá puede haber una serie. En la columna horas, ahí podría haber una serie. Y en meses, enero, febrero, marzo, abril, mayo, ahí también claramente hay una serie. Sí, o sea, están ordenados, es como si se hubiesen puesto solos. En cambio, en libros vendidos, por ejemplo, después del 100 está el 300, después del 50, como que no sigue una secuencia en base a algo, o por lo menos no es tan visible a nuestra vista. Sí, bueno, eso. El relleno de esto pudo haber ocurrido de forma manual. Seguro el legajo, porque no hay una serie ahí. O sea, fíjense, lo que trato de decir es que alguien manualmente puso, bueno, este es un legajo, este otro legajo, este otro legajo, manualmente, digamos, ¿sí? No le quedó otro. Pero también podía haber puesto, a ver, 786, ese es un legajo. El que está a continuación, 78, 777, ese otro legajo. Y el que le sigue va a ser el siguiente este. Y los siguientes van a ser también todo en función de esto. Entonces directamente digo, hago una serie, que es la ventaja que me ofrece el Excel. Y los dos primeros los toma como semilla o base. Y los siguientes ya me lo va rellenando en función de algo en particular. Ese algo en particular es que la diferencia entre uno y otro es que es un único valor, un solo valor, ¿sí? Pero también le podría indicar que sea 2, 3, 4 o incluso algo un poco más complejo. Bien, a esto se los conoce como series y me sirven justamente para rellenar esas celdas en base a algo. Ya vamos a ver eso porque hay muchas opciones, no solo para numérico, sino también para texto. ¿Sí? ¿Y qué más hay acá? ¿Qué más estoy notando? Ah, sí, dentro de libros vendidos, no está escrito esto, ¿no? 100 libros sobre la celda. O sea, a ver, libros vendidos. Está escrito 100 libros. Que no podría sumar esto o realizar operaciones con esto, ¿cierto? Esto se transforma en una cadena, estos 100 libros. Entonces, si tengo más abajo 200, y si quisiera sumar los dos ya para el mes, no podría hacerlo. A ver, tendría que poder hacerlo, ¿sí? Tiene que dar un error acá. Quiero sumar, ni lo toma como para si hubiese un número, detectaría Excel y diría, bueno, sí quiere sumar los dos libros. Entonces, no me tomó, ¿ves? No es el resultado el correcto. No lo está incluyendo a 100 como libros. ¿Qué se hace en ese caso? Bueno, y ahí entra a jugar el formato personalizado, que es lo que mueve ahora, y acompañar a esto no, con la personalización de este formato justamente. Y si no recuerdo mal, espero que no me falle. Ahí quiero llegar. Sí, ese botón derecho simplemente con, con el mouse.
Un segundito. Tengo un teléfono. Suena. Sí, y acá lo que estoy yendo es a personalizada. Y si no me equivoco, más al pie. No, no está. Acá mi intención es dejar el texto solamente. Si no me equivoco, selecciono cualquiera, pero en formato número. Si no me va a cambiar la fecha. Acá está. Notación numérica. ¿Sí? Y acompaño acá en su configuración, a ver, supónganse con la palabra, entre comillas, ¿qué había puesto? Libros. Y fíjense, bueno, lo llevó a notación científica, lo mejor sí, pero ya puso, está acompañando a la celda el valor libros, pero no es un valor, ¿no? O sea, no es, debajo de esto está el número 100, ¿sí? Nótenlo acá arriba donde está el valor 100 sobre el nombre de las columnas C y D, ahí figura el dato real que está por detrás del valor que ven, ¿sí? Está el valor real, pero nosotros lo hemos formateado de forma que se presente al usuario acompañado del texto libros. Y de ahí en más, bueno, Excel, la ventaja es que ahora si quiero sumar 100 libros más 200 libros, va a ser igual a 300 libros. ¿Se dan cuenta? No podría hacerlo esto en forma de cadena de caracteres. Meta. Bueno, ya vamos a ejercitarnos también sobre eso. Hay un capítulo dedicado a ese tema. Bueno, sugerencias. Ahí cuando puse el valor, lo puse en notación científica, un valor muy grande, sería más representativo para usar esa simbología. Y acá están las sugerencias cuando utilicemos números. ¿De acuerdo? Bueno, acá justamente dice notación científica. ¿Y qué estamos viendo detrás de esa notación científica? Bueno, más tip serían de lo que podríamos encontrar en Excel. A ver qué hay de llamativo acá. La fracción puede ser. ¿Sí? Esto es un valor numérico detrás. Entonces, acá Excel puede decir, esto representa el 1 de enero, febrero, de abril. Podría tomarlo así el de Excel. Bueno, ahí está el tip entonces para que Excel sea un poco más certero en eso y no leer. Lo mismo pasa con el texto, con las fechas. Esto es interesante. Esto es interesante porque en realidad acá en Excel no existe el formato tipo fecha. Acá no existe el 0101-1900. ¿Sí? Lo que nosotros vemos es el formateo de un valor numérico real al formato de fecha. ¿Sí? Y acá lo aclara, ¿ves? El primer número acá es el 01 de 1900. Pero en realidad detrás de ese número que está enmascarado, que está formateado, solamente hay un 1. Y el día siguiente, que va a ser el 2 de enero de 1900, es el valor 2. Y el 3 de enero de 1900 es el valor 3 detrás de ese formateo. Bien, acá lo aclara. Por esa razón es que en Excel se pueden hacer cálculos utilizando tipo de datos fechas. En realidad llamamos tipo de dato, pero lo que está sucediendo detrás es que hay un valor numérico real. Entonces yo estoy sumando fecha, no estoy sumando fecha, estoy sumando los valores representativos en real de esas fechas. ¿De acuerdo? A ver, ya le muestro. Acá está, no hace falta que muestre. Bueno, este es con la versión de horas, pero pasa lo mismo con la versión de fecha. A ver, yo voy a borrar todo esto. Y voy a dejar acá la fecha de hoy. Hoy es 12, no 13, ¿no? Y viernes 13, del 08 del 2021. Bien, ahí está formateado en fecha. Excel en su inteligencia dice, bueno, este usuario quiso poner una fecha y le mostramos la fecha. Pero detrás de esta, lo que hay es un número, fíjense, vamos a ir a formato de celda, ¿sí? Y si lo llevo a número, ahí está.
En realidad, para el Excel, el número que se ve ahí formativo en fecha es el 44.421. Acepto. Y ahí está. Por supuesto, en entero. El real ya representa la hora y todo eso, que es justamente la explicación de lo que está en este PDF. Lo mismo pasa con la hora, minuto y segundo. Acá en Excel no existen esos datos, se ven de esa forma, pero por detrás de ellos hay un número real. ¿Sí? Así, por ejemplo, a las 8 de la mañana, Excel lo presenta como las 8 de la mañana, pero en esa celda el valor real que hay es un 0.3333. ¿Se da cuenta? ¿De dónde surge eso? Bueno, una regla de 3 simple que divide el día en 24 horas y eso resulta en un valor real. Y noten que el valor real está entre 0 y 1. A ver, recorre toda la hora acá. Sí, ve. El valor real de una hora, minuto o segundo cualquiera del día es un valor numérico entre 0 y 1. Lo que está de la coma hacia la derecha, ¿cierto? Lo que está de la coma hacia la izquierda ya sería el día. Entonces es posible poner en Excel una fecha y una hora, que es como presenta la mayoría de las situaciones. Hay un número entero de este lado, coma, y un número real que representa las horas y minutos y segundos. Bien, bueno, este capítulo no, hay que leerlo con delicadeza, digamos, con tiempo, para entender cómo es el procesamiento de fechas. Se necesita, sí, en los prácticos y sobre todo en los exámenes se juega mucho con esto porque es importante esto. Bien, bueno, ve acá como les decía, hay una fecha, ahí le muestra el respectivo numérico entero. Esto estaba preparado para el 9, ¿no? Con la hora pasa igual, ¿sí? De este lado hay un número entero, claramente les dice ahí, la parte decimal ya corresponde a la hora, entonces es posible indicar el día y la hora exactos dentro de Excel. Y mientras más exacto va a ser, que va a tener más valores del lado decimal. ¿De acuerdo? Bueno, hay que hacer la pruebita nomás, así como hicimos en pantalla. ¿Ves? Pongamos el dato 44.417, lo pongamos en número. 44.417, me olvidé el resto. 66.012. 66.012. Bueno, este es un valor numérico normal, pero si lo llevo al formato fecha, y acá me ofrece distintos formatos, ¿no? Agarremos si acepto. Yep. Una coma con el punto. No le dejé un espacio en blanco ahí. ¿Notaron? Sin querer había puesto un espacio en blanco y ya no era un número, claro. Excel no es tan inteligente como para corregirme eso. Bueno, yo también no me di cuenta que he hecho la culpa a Excel si lo escribí yo, ¿no? Bien, ahí está entonces. Detrás de esto está formateado un número real. Bien, así es posible entonces jugar con cualquier fecha. A ver, si pongo acá un 10 del 08 del 2021, detrás hay un número, ¿cierto? Entonces si yo hago la diferencia, igual a esta fecha menos esta otra fecha, el resultado detrás es un valor numérico, ¿sí? Pero ¿cuánto representará esto en diferencia de días, minutos y segundos? Se puede determinar eso. Bien, esto representa un valor numérico que también puede ser la diferencia de ambos. Y creo que lo único, a ver, che, por curiosidad nomás, ¿no? Si lo llevo a formato fecha, no, si lo llevo a formato días, y para días tendría que quitar DD nada más. Acá está. Bueno, estoy jugando con el formateo. Día me da 0. Entonces no hay la diferencia. Tendría que haber mostrado 2. ¿Por qué estoy haciendo mal? Che, a ver. Pero está el valor numérico detrás. Lo que no estoy haciendo es transformar estos días erróneamente, porque no es el concepto pa. Detrás de hay un real, ¿cierto? Bueno, ese real estoy queriendo mostrarlo en fechas y claro que no es un valor real que sea válido en ese rango del 1900. Acá la estrategia tiene que ser otra. Bueno, ya se Sí, me va a ocurrir después. creo que están detrás de la fecha. Mm. No. Este es un valor real simplemente.
no representa la diferencia. No es que hay 0 días entre ambos. Yo estoy dando mal ahí el concepto. Ya no vamos a dar cuenta, ¿sí? Yo saqué la diferencia y hay un real que habría que llevarlo a cantidad de días ese número. Bueno, ejercicio para otro práctico será. Calcular cuánto deben abonar. Bueno, también ya un cálculo de ejercicio. Y recién vamos a la mitad de la diapositiva. Bueno, acá ya combinamos diversas situaciones. En este caso, lo que tenemos es un proporcional en segundos. Y noten ustedes que, al igual que en la mayoría de los casos, siempre va a ser llevar una regla de 3 simple. En los ejercicios anteriores también, 24 horas equivale a tanto, 1 hora equivale a tanto. Lo intermedio se saca por regla de 3 simple, como acá. ¿Sí? Bueno, ya me está expresando, por ejemplo, este es un valor real que tendría que llevarlo a 257 segundos. Bueno, hay un ejemplo orientativo ahí que nos va a hacer falta después. Bueno, llegamos a la sección de series, que algo adelanté, algo pudimos ver en pantalla, pero es mucho más es mucho más amplio esto. No hemos usado la opción que acá nos indica que usemos. Hay una ventana especial en Excel que nos sirve para jugar con las series. Le digo jugar, pero en realidad es configurar, ¿sí? Acá, por ejemplo, hay siempre un valor inicial que dentro de los ambientes de programación se puede llamar semilla, pero siempre hay un valor con el que se inicia. Y a continuación, a partir de ese valor, surge un incremento de acuerdo a un valor. ¿Sí? Acá claramente el valor inicial es 10 y los incrementos suceden de 1 hora. Entonces los resultados en la celda siguiente van a ser los valores consecutivos a este. En el caso de los días de la semana, Excel ya define a este lunes como un dato preestablecido perteneciente a una serie que ofrece el mismo Excel. Esa serie es la semana, que va de lunes a domingo, días laborables que va de lunes a viernes, si no me equivoco, o sábado, de lunes a viernes. Entonces ya Excel te puede estimar los siguientes días, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, al colocar un lunes, al colocar un martes, tendría que escribir miércoles, ¿cierto? Jueves, viernes, pero bueno, ya no es necesario. Excel ya tiene almacenado y nos indica que los días siguientes son esta serie. ¿De acuerdo? Esto ya lo tiene preestablecido. Bueno, lo mismo pasa con los meses que ya existen, ya en una serie establecida dentro de Excel. Y a partir de acá, ya Excel utiliza su inteligencia, digamos, para proponer una serie en base a una que es inicial. ¿Sí? Y esto es lo que habíamos visto en el práctico, no, en el ejemplo anterior, ¿no? Donde decía, está mucho más abajo, mucho más arriba, perdón. No sé. Bueno, vamos por la misma, pero vi un ejemplo en Excel donde ya le mostraba una serie. Bien, bueno, acá es sencillo también. Producto 1 ya sugiere que el siguiente es producto 2, pero la palabra producto no es que esté preestablecida en Excel. Por ejemplo, en vez de producto uso alumno 1. ¿Sí? Sugiero cuál sería el valor perteneciente a la serie siguiente, y a partir de ahí Excel ya puede estimarme los siguientes valores, autocompletando justamente en las celdas siguientes. ¿Sí? Aunque esto también se puede establecer por otro lado, indicándole a Excel que si este es una serie muy recurrente en su uso, yo puedo establecerla al igual que los días de la semana. Bueno, contexto va a pasar igual. Y con los periodos también pasa igual, ¿sí? Bueno, estos ejemplos pueden hacerlo ustedes también en un ratito para verificar el tema de las series.
Bien, vamos a llegar acá a la ventanita. Acá está, herramienta de relleno de series. ¿Sí? Y acá bueno, hay que descubrirlo, hay que indagar un poquito. Creo que más abajo de esta diapositiva hay ejemplos. ¿Sí? Lo que no le mostré hace rato, bueno, y estoy evitando ir directamente por la sección de datos, creo. Si no está en datos, está en inicio. Acá está. ¿Sí? Hay una ventana acá a la derecha, en la parte de arriba. Y acá tengo la sección series. Sí, lo anterior es el mismo efecto que veníamos haciendo, seleccionando los dos primeros valores y desplazando. Entonces se iban completando. Pero es posible hacer desplazamiento tanto hacia abajo como en el ejemplo, sino hacia cualquier espacio dentro de nuestra pantalla. ¿Sí? Bueno, ahora vemos series, chicos. Ahí lleguemos a esa ventana. Mientras voy a tomar agua. Bueno, siguen ahí. Sí, profe. Sí, profe. Ah, profe, los números que tienen texto estarían Sí. conformando los que se ubican a la derecha. Sí, ustedes se van a dar cuenta visualmente porque ese mismo texto acompaña a todos esos valores. Bueno, no sé si esa era la consulta, capaz que estoy confundiendo. Es lo primero que pensé. Bien, la idea era llegar entonces a esta ventana y jugar con las opciones que nos presentan las series, ¿no? Podemos seguir un ejemplo de los que están acá, o si no también podemos usar directamente. ¿Sí? Bien, si no me equivoco, tengo que seleccionar previamente dónde voy a aplicar este rango. Vámonos a este lado de la pantalla. Y dejo seleccionando. Okay. Estimo que el Excel más inteligente también puede rellenar esto solo. Sí, por el incremento y hasta el valor final. Así era. No es necesario pintar los rangos. Bueno, vamos a aplicar una serie geométrica, supongamos, cuyo incremento sea en 1, pero no le di el valor inicial. Bueno, cuyo límite no tenga, tenía que haber dado el valor inicial. Esto no va a funcionar. El valor inicial que sea un 1, y a partir de vamos otra vez a serie, que el incremento sea 1 como estaba nomás. Bueno, si es lineal, me va a dejar ahí 1, 2, 3, 4. Si es geométrica, ahí ya puedo jugar un poco con el incremento, ya puede que no sea este valor, sino también puedo referenciarlo a algún otro. Y autorrelleno, bueno. Y acá el salto ha ido, en productos, porque estoy haciendo series, geometría, es como si fuese el, el, el producto acumulado de cada valor anterior. ¿Sí? Este sería en forma de serie, esto sería una curva que tiende hacia arriba. Esa sería la serie. Se suele usar esto en estadística, justamente con la característica de los grandes datos. Y lo mismo pasa con lo cronológico. A ver, hoy es 13 del 8 del 21 y a partir de ahí yo dejé seleccionado ese rango, pero si le indicaba ahí el límite, solo hacía el Excel, el relleno, hasta que llegaba a un límite en particular, ¿sí? Ya me sugiere que estoy trabajando con fecha, estoy usando fecha y el incremento que sea de a 10 días, a ver
qué resultado me ofrece. Ese 23, del 23 se pasa al 2. Y verifiquemos. Del 23 al 2 hay 10 días. Del 23, no, mira, se pasó. Del 23 al 30, sí, hay 10 días. Exactamente. Bueno, así vamos fabricando las series. De acuerdo a valores en particular. Y bueno, está la opción tendencia también, que ese sería por un ejemplo más complejo, digamos, no lo veríamos de inmediato acá, sino no me indaga tanto esta herramienta. Sí, solo lo que nos sugiere en teoría nada más. Es más, esto se reemplaza por lo general por fórmulas dentro de la celda, y lo que se hace es copiar y pegar a lo largo de todo un rango, y se mejora entonces. Pero también, bueno, puede darse el caso de que necesitemos alguna serie en particular. Bueno, acá hay ejemplos también de progresiones o series. Se puede personalizar la serie. Esto no recuerdo bien cómo se hace. Pero acá está. ¿Cómo crear? Ahí está. Esto ya va por la sección avanzada. Si siguen este tutorial, ahí van a encontrar justamente dónde se encuentran guardados los días de la semana y los meses. Y es posible agregar ahí una nueva categoría de series ya preestablecidas. Y por ejemplo acá, si supónganse que yo necesito los números romanos del 1 al 10, no, sí, puede ser del 1 al 10, así los puedo establecer acá. Entonces ya puedo utilizarlos también a los números romanos acá. Si no, tendría que escribirlo en cada celda, que no en el Excel. El I, el 2I, 3I, el I, el 5, para hacer el 5, el 4, el 6. Sí, mejor lo hago serie desde acá y directamente voy y los utilizo. Sería una alternativa para no tener que escribirlo simplemente. Bueno, acá llegamos sí al formato personalizado, y esto es lo que sí hace más foco el trabajo práctico de hoy. Si bien ya hemos usado, han visto algunos ejemplos de formateo. Los formateos se refieren siempre trabajamos sobre el tipo de dato. Por lo general siempre estamos utilizando el formato general, que no le da un formato previo. A menos que nosotros le indiquemos en particular que quiero valores numéricos en esa celda, bueno, me pasaré a valores numéricos. ¿Sí? Pero por lo general los datos que ingresamos quedan en modo general. Para Excel, cuando dice, bueno, es probable que todo este rango o elementos que estén dentro de esta celda, de este conjunto de celdas, quieran ser utilizados para un promedio, de inmediato entonces asume que son valores numéricos. Sí, si son para visualizar nada más, seguirán siendo general, no he utilizado esa celda o ese valor para ningún cálculo, va a seguir siendo general. Pero si lo utilicé como parte de un cálculo, listo. Al tener ya ese formato de número, ya esa celda pasa a ser un número de por sí. ¿De acuerdo? Eso depende del modo de ingreso. Recuerden que cuando ingresan un valor numérico se justifica hacia cierto lado de la celda. Bueno, ya Excel está pensando, lo ingresó como valor numérico necesario para cálculo. Bueno, esto en cuanto al formato personalizado. Copiar la personalización. Esto es lo del formato. Y esto sí, esto es importante. ¿Sí? Por lo general, en una celda están presentes algunos de estos valores. No hay otro. ¿Sí? En la celda hay un positivo, o hay un negativo, o hay un 0, o hay un texto. No hay otra cosa dentro de Excel. ¿Sí? Entonces es posible personalizar ese valor que está en la celda si ocurre alguno de estos. Eso es dependiendo del valor que esté en la celda. ¿De acuerdo? Recuerden ustedes que, como les dije, el formato fecha no existe acá. Detrás de ello, seguro hay un número positivo.
entonces yo puedo actuar sobre ese valor único que hay sobre la celda. ¿Sí? Entonces digo, si lo que hay en la celda es un número positivo, puedo hacer algo con ese formato. Si no es positivo y hay un negativo en esa celda, porque no hay otra posibilidad, ¿cierto? Entonces puedo hacer algo con ese valor también. Algo distinto a lo que haría si fuese positivo. Y si no fuese ni número positivo o número negativo, es probable que sea un cero o un texto. Y puedo hacer algo distinto o personalizarlo o formatearlo de forma distinta cuando sea uno de estos casos. ¿De acuerdo? Y acá vamos a jugar un poquito con esta personalización justamente. Bueno, no me entré en detalle con cada una de las opciones, pero sí, menos mal están acá listadas porque las van a necesitar. ¿Sí? Vamos directamente al ejemplo básico. ¿Sí? Esta es la notación para personalizar el contenido que hay en una celda. Y esto mismo es lo que voy a usar. Fíjense, vamos a copiar esto, tal cual, lo vamos a llevar al Excel. Y bueno, ahora voy a utilizar otra hoja nueva. Y acá lo voy a aplicar. ¿Sí? No escribí nada aún en esa celda, pero me voy a su formato. Formato de celdas. ¿Sí? Me voy a personalización. Y ahí te tendría que agregarla simplemente. Hay varias, fíjense, ya hemos utilizado una también. Hay varias acá que ofrece Excel, pero yo puedo tener una cantidad que yo necesite, la verdad. Bueno, agarro la última y la formateo acá en tipo. Ahí ya puedo editar, ¿ves? El formateo que va a tener el contenido que deje en la celda. Sí, y ahí pego. Pego tal cual, ¿eh? Bueno, y acepto. Y nada, está mal escrito algo, capaz que se me ha ido un espacio, un punto y coma. Parece que hay una coma, ¿no? No, pero esta es parte del número. Tengo para valor positivo, valor negativo, valor cero, para un espacio en blanco. Por pesos. Y copiar más. No. La coma, ¿no? Y esto no, acá una coma. Sí, no, doble comilla. Cero. Y comilla. Ahí tomo el dato. Era la comilla. Lo dejé en D5, ¿no? ¿Para qué moví? Bueno, ¿de qué forma me voy a dar cuenta? Fíjense. Voy a poner un valor positivo en donde creo que dejé el formato personalizado. Un 9 y se transformó en un valor, ya cambió el formateo por el color, bastante visible, el símbolo que acompaña, el peso, y hay una coma ahí. Ah, y eso es lo que estaba mal, me parece. Tenía que haber mostrado 9,00. Ajá. Bien, bueno, pero ese formato surge cuando ingresé un valor positivo. ¿Qué pasa si ingreso un valor negativo? -4, supónganse. ¿Ven cómo formatea ese número que he dejado en esa celda? Pero es formateo simplemente, así lo estoy viendo. Debajo de eso está el valor -4 simplemente. Si pongo un 0, fíjense, ¿qué tendría que mostrar? Vamos a la leyenda. ¿Qué tendría que mostrar si pongo un 0? Veamos. Dejo un 0 ahí en la celda y ¿qué me muestra? La palabra 0, ¿es cierto? ¿Sí? Recuerden que el formateo tiene 4 partes. Lo que sucede cuando es positivo, lo que sucede cuando es negativo, no lo que sucede, perdón, estoy mencionando mal esto. ¿Cómo lo vería si fuese positivo? ¿Cómo lo vería si fuese negativo? ¿Cómo lo vería si fuese 0? ¿Y cómo lo vería si fuese texto? Ah, acá estaba el error. Esto no son apóstrofe. Bueno, eso copié y pegué hace un rato, por eso da error. ¿Sí? Bueno, entonces en vez de un 0 pongo texto. Ramos, pónganse. ¿Qué tendrá que mostrarme ahí? Pese a que en esa celda está escrito algo. ¿Ve? Está de fondo ahí la palabra Ramos.
Pero ¿qué sucede? El formato personalizado me dice que cuando escriba algo de texto ahí, lo ponga en blanco, pero lo muestre en blanco. El dato queda ahí en la celda. Bueno, esto llamamos formato personalizado. Es posible formatear de acuerdo al valor que vayamos dejando en la celda, recordando que hay solo 4 posibilidades, que son las que ofrece Excel. Eso estaba acá. En una celda de Excel podemos poner valores positivos o negativos o ceros o texto. Y por cada uno de ellos, dependiendo del valor que haya dejado en esa celda, puedo presentarlos de alguna forma. Bien, esas son las variaciones que hemos puesto acá en formato de celdas personalizado. ¿Sí? Y ahí quedó. Ahí queda en el libro después guardado esta personalización para ser utilizado en otras celdas, por ejemplo. Bien, bueno. A esto nos vamos a dirigir en un momento en la práctica porque esto es lo que se utiliza. Y a su vez es necesario. Hace un rato vieron, sumé 2 libros. En uno estaba la palabra libro, cosa que no podía sumar. Entonces lo formateé para que a ese número lo acompañe la palabra libro. Pero sigue por debajo siendo un número. Bien. Bueno, esto es lo que va entre los espacios. ¿Sí? El valor 0, el numeral, el texto. Eso es lo que acompaña a cada detalle acá en D5. Bueno, yo había dejado esto en color D5, formato de set personalizado. Y afortunadamente no, esta versión toma la personalización en castellano, pero si no, en vez de verde, ¿qué tenía que haber puesto? Ahí va a saltar ya en cada uno también la versión de ustedes. En vez de verde tendría que haber puesto green, por ejemplo. Green es verde. Rojo, ahí tendrá. Si lo acepta, si no, no me lo acepta. ¿Sí? Bueno, esta versión de Excel en castellano. En vez de rojo, que sea amarillo. En vez de green, que sea rosa también. A ver qué sucede sobre la misma celda. Pero no debe ser amarillo. Azul. Dudo de rosa también. No salgo de esos colores que son los rojos, decía antes, ¿no? Ahora para los positivos que lo muestran en rojo, para los negativos en azul. Bueno, un 5 en rojo, un negativo, mostrar en azul. Además del formateo, ¿no?, que acompaña a esas celdas, pues no solo le estoy indicando el color, también le estoy indicando a través de los parámetros pesos, numeral que ven ahí, le estoy indicando alguna de estas alternativas que están detalladas. ¿Ves? Si está en numeral significa que estoy reservando un dígito, pero si no completa, él lo completa, el mismo se completa. ¿Sí? Bueno, esto hay que reconocerlo, la verdad, hay que practicarlo. Bien, para eso está ideado el práctico, justamente, que utiliza esta alternativa. Ya vamos a llegar a él. Bien, ya sabemos cómo llegar ahí a personalizado, es la única forma, y agregamos nuestro formateo desde ahí. Ya lo vamos a hacer en la práctica directamente. Bueno, más ejemplos de formato personalizado. Y de esto no sé si están en los videos, creo que no dejó videos de formato personalizado. Bien, acá podrían probar directamente, copien este formato personalizado, apliquen una celda, escriban algo sobre la celda y vean cómo reacciona la celda. Bien, acá hay más ejemplos. Noten que en la teoría está insistiendo justamente con el uso de estos ejemplos. Algo debe significarle y prevenirles para cuando haya un examen, ¿no? Es que se ve mucho esto. Bueno, ya aplicado a los datos también. Acá noten, esto está bueno. Y esto nos va a servir para el práctico también. Y hay que copiarlo nomás, que gracioso. Bah. Noten que hay un número en la celda que por supuesto nosotros lo vemos así, ¿cierto? Está en formato hora-minuto
pero lo que hay detrás de ello no es realmente un 00, 2.00, un 01, 2.00, sino que hay un valor real, ¿cierto? Ya estamos convencidos de eso, ¿no? Bueno, ahí en esta columna le muestra el valor real, ¿sí? Pero ¿qué debiera mostrarles? Dice, en vez de que les muestre 0001 o el valor real, les tiene que mostrar la palabra mañana, porque es un horario de la mañana, ¿sí? Si en la celda pongo un 05, 2.00, es la hora 5, no tengo que ver en la celda ese valor, tengo que ver el texto mañana, ¿sí? Y si puse las 13 en la misma celda, ahora tiene que salir tarde. Bien, eso surge justamente de personalizar esa celda o ese grupo de celdas, acá son varias celdas, a través de esa sentencia que nos muestra ahí, bien señalado, ¿sí? Por lo general, los condicionales que me devuelven el valor con algún tipo de, de verdadero o falso, o sea, lo que está puesto en esa celda es menor a 0.5, eso va entre corchetes, ¿sí? Eso les devuelve un verdadero o falso en comparación a lo que está en esa celda. Entonces tienen que leerlo así. Si el valor es menor o igual a 0.5, entonces que ponga ahí, en vez del número, que ponga la palabra mañana, ¿sí? La otra alternativa es que si en esa celda hay un valor menor a 75, o sea, no cumplió que es menor a 0.5, que ponga el valor tarde. Y de última, ya por descarte, no está entre menor a 0.5 y no está menor a 0.75, cualquier otro valor que le ponga el valor noche. Recuerden que estas instrucciones, digamos, no podemos llamarle instrucciones, este formateo se dispara de acuerdo al valor que esté en la celda. ¿De acuerdo? Y es automático. Bien, es un formateo apenas. Detrás está el número aún. Entonces yo puedo sumar dos mañanas, ¿que no? Puedo sumar mañana con tarde, o sea, los valores que están en la celda de la mañana y los valores que están en la tarde, puedo sumarlos, calcular el promedio y todo, porque detrás de eso hay un número. Bien, bueno, y ya terminamos. Formateo para facturas. Ah, mira qué lindo ejemplo. Espectacular esto. El año que viene lo vamos a hacer ejercicio de un práctico. Porque es cierto, en una factura se autorrellena con varios ceros en la parte de adelante. Entonces, y eso el usuario no lo va a escribir, ¿cierto? No debería. Eso lo tiene que poner el sistema, el Excel solo. Lo mismo con el formato de la fecha que acompaña la hora. Y acá seguramente en la columna cantidad, algo que diga unidad. En la columna precio unitario también puede acompañar el símbolo pesos. Bueno, está para mejorar, la verdad. Y qué lindo que ya empezamos a ver las ventajas de utilizar el Excel. Bueno, también fíjense, puedo necesitar en algún momento acompañar del índice de unidad de volumen. Y eso, por supuesto, ya a esta altura un informático tiene que decir, bueno, pero eso no se escribe en el Excel, eso se formatea en el Excel, ¿de acuerdo? Bueno, vamos al día de estas fechas con la intención de que ustedes sepan que está la información acá en la diapositiva y nos vamos a dirigir rápidamente al práctico, ¿sí? Bueno, con eso más o menos hemos dado una vuelta rápida por la teoría y ahora sí vamos a la parte práctica, ¿bien? Tomamos agua, un par de minutitos y volvemos, ¿les parece? Descansemos un ratito. Sí, Bueno, profe. profe.
Profe, no se lo escucha. No estaba hablando todavía. Ahora sí.
Gonzalo Mamani, ¿está calculando el IVA? No, no le entiendo la pregunta. Bueno, ahora se me escucha bien, ¿no? ¿Se me ve? Digo, no, no se me ve, se ve lo que estoy compartiendo. Sí, profe. Bien, perfecto. Nada, vamos a dedicarnos un rato a la práctica, más que nada para orientarse, ¿de acuerdo? Para ello, hay un archivo adjunto a este, ¿no? En el mismo link donde bajan el práctico, hay un archivo de datos. Pues ¿ves? Hay un auxiliar. Sí, ese, descárguenlo también, trabajen sobre ese. Ahí les sugiere los valores para iniciar una serie, por eso lo necesitan. Bien, y ahora sí, vamos a lo que necesitamos. Bien. Bueno, a esto ya lo conocen, digamos, ya han tenido medio cuatrimestre con el tema de los trabajos prácticos. En esta ocasión, y seguramente la siguiente también, todo va a ser individual. ¿De acuerdo? Che, no sirve el lapicito. A ver. No, no sirve el lapicito. Bueno. Uy, ya se me arruinó el... Bueno. Presentación individual, chicos. Tiene una fecha. Si no recuerdo mal, le puse hasta el miércoles próximo. Eh, y nada. Capaz que sí, pueden resolverlo en forma grupal. Sí, si ustedes desean, ya se conocen de antes, perfecto, mejor, pero lo suben al aula virtual cada uno. Bien. Además, la carátula también que lleguen a hacer ahí, tiene que ser individual. Figuran ustedes solitos. Entonces vale. Si no, no vale. Aula virtual se ha habilitado un foro. No todavía, no está el foro habilitado. Lo voy a hacer recién mañana o el domingo. ¿Por qué? Porque hoy día no deben saber por qué usa Excel. Hasta que hayan resuelto algo, ¿cierto? Recién se van a dar cuenta, sirve para esto. Y bueno, o sea, deben haber leído antes entonces. Y bueno, con estas preguntas de la actividad 2 ahí vamos a estar un poco más convencidos de por qué utilizar Excel. Si bien es muy temprano anticiparse esto, porque por lo que le mostré, capaz digan, bueno, por eso debo usarlo. No, 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 no es por eso. ¿Sí? El Excel es en sí poderoso por las herramientas que ofrece para el tratamiento de los datos, pero se queda corto ante una masividad terrible, ante la posibilidad de compartir esos datos. Sí, ahí pierde. Así que eso hay que pensarlo todavía. Bien. Bueno, en la primera hoja, una carátula. En la hoja número 2, las respuestas a este cuestionario. Y ahí los quiero ver. El texto no es acá como si fuese el Word. Así que ahí quiero ver cómo se las ingenia cada uno, poniendo tal vez las preguntas en una celda, ya formateando esa celda, insertando ese bloc de notas para una lectura. Bueno, ya se ingenian. Sí, cuestión que tiene que quedar prolijo lo escrito ahí en la hoja número 2. Y van de preguntas, por ejemplo, ¿por qué se dice que un archivo de Excel es también un libro? Y bueno, la pregunta es sencilla, porque está compuesto de hojas. Y ya por eso se llama libro. Bien, acá vamos a la comparación 2010, 2013 y 2016. Sí, esto tómenlo de Google directamente. Googleen esto, no tienen que hacer otra actividad ni de instalar ni nada de eso. ¿Sí? Es más, hay tutoriales sí, hay videos en YouTube que me comparan hasta muy en detalle. No se necesita. En el 2010, digan, tenía esto, en el 2013 tenía esto, y en el 2016 se agregaron, se integró se vinculó a la nube, por ejemplo. Sí, esas son grandes características y diferencias, pero no vayan más allá de eso, ¿sí? Y a lo largo, ¿qué ha pasado con sus extensiones? Algunos eran .xls y listo. Hoy día son .xlsx. ¿Por qué razón? ¿De acuerdo? Bueno, esa es una de las diferencias también de estas versiones de Microsoft. Bueno, preguntas de
De curioso nomás, ¿cuál es el número máximo de hojas? Creo que está resuelto en la teoría. Pero no les pido eso, ¿no? Dice, ¿cuántas filas y cuántas columnas tiene una hoja de cálculo? Y realizo un print pantalla de la última fila y la última columna. A ver, lleguen a esa última fila y esa última columna. Y ahí me toman una foto de eso, ¿sí? ¿Qué es un rango y cómo se especifica? ¿Cómo se pueden seleccionar rangos discontinuos? Bueno, es una combinación de teclas que yo lo hice hace un momento. Y bueno, ustedes no han visto las teclas, ¿cierto? Igual está en Google esa respuesta también, o pueden probarlo ustedes. ¿Recuerdan las selecciones con el control o con el shift? Bueno, con eso resuelve. ¿Cómo indicaría Excel que un número introducido debe ser tratado como texto? Ahí está. Ah, y hace un rato pusimos un balón, ¿no? De ejemplo. Enumere los tipos de datos que se pueden almacenar en una celda. Bueno, eso está en la teoría. Explique el uso y los diferentes tipos de cursor. Ah, eso no notaron, ¿no? Fíjense, a ver, en este momento el cursor tiene una forma de crucecita sombreada, color blanco. Sí, ahí lo dejo en el centro de la pantalla. Pero fíjense qué sucede si me asomo a, por ejemplo, a este espacio. Ya tiene otra forma y está sugiriendo que puedo hacer algo con eso. ¿Sí? Bueno, y a su vez también ahí ya me sugiere el cursor que tengo otra forma y puedo hacer otra cosa. Bueno, y así sucede en distintas posiciones de la pantalla e incluso de la misma celda donde esté posicionado. ¿Ven? Bueno, eso es lo que está preguntándoles ahí. Y acá ya les da qué significa una cruz negra, una cruz con dos flechas. Bueno, en realidad estoy haciendo operaciones con el cursor sobre la planilla de cálculo y por eso va tomando esas distintas formas. El formato personalizado de números cuenta con una estructura de 4 secciones. Esas son las que hemos visto recién de los colores. ¿Sí? Positivo, negativo, cero y texto. Esas son las secciones. Actividad número 3, rango y selecciones. Bueno, deje la imagen en la hoja 3. Ahí pegan la imagen, ¿no? Sobre las celdas también, de forma prolija, bien organizada. Hacen la selección B3C6. Fácil. Voy al Excel B3C6. Listo. Ahí hago la impresión de pantalla. Y si quiero también le pongo el nombre. Le pongo agrupación. Entonces cada vez que voy a seleccionar eso, ya no se llama CC3C6, ahora se llama agrupación. Y ahí entonces ya empiezo a ver un desplegable de todos los rangos a los cuales le haya puesto un nombre. ¿Sí? Y si más adelante quiero una suma de este rango, ya no tiene que ser así. Fíjense. Igual a suma y la de B3 hasta B6, creo que era, ¿no? Quiero la suma de agrupación. ¿Ve? Y ahí está, ya me sugiere el nombre del rango de celda. Me suma todo el contenido. Más fácil. Bueno, esas son las ventajas de ponerle nombre a los rangos. Bien, acá hay otro rango. También seleccionenlo, pongan un print pantalla ahí en el práctico. ¿Cómo seleccionan una hoja completa? Ah, ahí lo quiero ver. Seleccionar de a uno hasta el otro extremo. Se van a volver locos, ¿no? Claro que no se hace así. Y un poco acá sean curiosos también de cómo hacer cosas rápidas, digamos, teclas rápidas para resolver algunas cuestiones en Excel. Seleccione 2 columnas discontinuas. Ah, ahí los quiero ver. Seleccione este rango que también es discontinuo. Bueno, esas fotos necesito en el trabajo práctico. Acá hay ejemplos para ir entendiendo lo de personalizado, porque eso es lo más complicadito, pero no tiene que ser difícil. Para ello, bueno, no queda otra que la práctica, ¿sí? Bueno, ahí ya le doy las personalizaciones. Ustedes personalicen alguna celda y pongan valores en esa celda a ver qué resulta. Sí, bueno, ahí están, ¿ves? Ahí le doy una opción, acá le doy otra, ya directamente para copiar y pegar sobre la personalización. Puede que falle acá en la palabra estándar. Sí, capaz que no es estándar, sino general. Bueno, eso no da cuenta. Y así, hasta llegar a este trabajo práctico que me ha llevado tiempo hacer. Bien, ahí vamos a analizar columna a columna, es lo más conveniente. Y les sugiere acá cómo tienen que ser las columnas. ¿Sí? Son muchos datos. En el archivo ejemplo, en el archivo auxiliar no están todos los datos, ustedes los tienen que completar. Pero vayan sabiendo que si bien no hay un número final que les sugiera acá,
termina, no sé, cuando la última celda de 1.156.000, no, este otro número, ¿no? Bueno, ese formateo de celda, justamente. Pero eso tiene que ser el último número. Y ustedes tienen que completar hasta ese número, ¿de acuerdo? El archivo auxiliar no tiene todas las cosas, además tiene el inicio de la columna recaudación, nada más. La otra columna está en blanco. Ustedes tienen que empezar a rellenarla. Y bueno, y hay columnas muy fáciles. Por ejemplo, la primera columna dice un serial. Ese seguramente es fácil. Y vamos a abrir otra hojita acá. Y que sea, no sé, numeral ahí, por supuesto. Y ese es un serial único. Que empieza en 1. Y de ahí, de a uno hasta el final. ¿Cierto? Que no sé cuál es el final. Entonces inicializaré en 1 y 2. Y ahí arrastraré hasta el final. ¿De acuerdo? O si no, iré por series y le diré que el valor inicial ha sido esta celda y hasta el valor límite, que no sé todavía, por eso hay que determinar. Pícaramente les dejé ese valor ahí para que ustedes determinen cuál es ese último valor de esta tabla. ¿Sí? Bueno, con la fecha pasa lo mismo. Noten que es por día. 22 de febrero, 23 de febrero, 24 de febrero. ¿Sí? Entonces, ya obviamente vamos a saber cuál es el incremento. A ver, acá va a ser fecha. Empieza el 22 de febrero, 22 del 02 del 2020. ¿Sí? Pero bueno, hay que formatearlo, ¿cierto? Bueno, y ahí jugamos entonces otra vez. A ver, vamos a formato personalizado. Esto pueden hacerlo para todo el grupo de celdas. Y acá ya me sugiere alguna. ¿Cuál era? Sábado 22, febrero 20. Ah, no es ninguna de estas. Pero también se juega con esto, fíjense. En personalizado debe estar. Debe ser. No, no hay ninguna de estas. Bueno, entonces hagamos de fecha. No, la más cercana. Esta puede ser, no. Esta puede ser, no, esta quita el año. Esta tiene mes y año. Esta es la más cercana. ¿Y qué lleva primero? El nombre del día. Acá no está el nombre del día. ¿Esta será? No, ahí está. Bueno, no queda otra que ir a la diapositiva de la teoría y ver cómo voy a poner el día para ir en el... Uy, ya lo cerré. Bueno, ya cerré la teoría. ¿No? Queda para ustedes. Y ve, ya cerré la teoría sin querer. Sí, ahí faltaría que me ponga el día antes. Y 24 de febrero de 2020, eso ya tengo. 24 de febrero, pero en vez de las barritas, a ver si me deja. Una 2020. Y no está la hora minuto, entonces la quito. Y ya más o menos 22 del 2 de 2020. En vez del 02, tiene que ser con la palabra febrero. Eso sí me acuerdo. Creo que me se pone una M más. Y ya aparece febrero. Bueno, eso está en la teoría justamente. ¿Ve? Y ya está, 22 de febrero de 2020. Solamente me faltaría agregar el día, que también sí se puede hacer de acá del formateo. Pero hay que acordarse, ¿no? Bueno. Y a partir de ahí, bueno, es un día el incremento, así que tendrían que poner el día siguiente. 23 del 02 del 2020. Por supuesto, aplicamos el formateo y para eso nos puede ser útil. Miren el esfuerzo que hemos hecho sobre una celda. Y en vez de volverlo a hacer sobre esta celda, digo, bueno, voy al copiar formato, a ese icono. Y de la celda donde estoy ubicado, os digo, copie de ahí y pónganlo en la celda o en el grupo de celdas que yo quiero. ¿Sí? Entonces copia justamente ese formato personalizado que hemos hecho a donde nosotros le indiquemos. ¿De acuerdo? Bueno, así tienen que resolver el trabajo práctico. La hora de ingresos también visualmente van a notar que está desde las 9 hasta las... Y así sigue, cada 5 minutos. Fácil, ¿cierto? El encargado también es un serial. Noten ustedes que está Horacio, Pamela, Gabriel, Eduardo, Basil, Diana, Brisa. Y ahí empieza otra vez, Horacio. Y otra vez sigue Pamela, otra vez Gabriel, otra vez Eduardo, José. ¿Sí? Bueno, ese también va a ser un serial
directamente a aplicar sobre esa columna. El horario, turno mañana, turno tarde, bueno, no me di cuenta que esto estaba resuelto en la teoría. Oh, qué cosas. Queda fácil para adaptarlo a esto, ¿sí? Porque en mi caso, el turno tarde empieza a las 13 y en la teoría vi que empieza a las 15. Bueno, esa es la única diferencia, digamos, para que ya se esfuercen ustedes, ¿cierto? En determinar esto. Bien, con la hora de salida pasa lo mismo, es incremental. Visualmente pueden ver que hay una diferencia entre uno y el siguiente valor y se repite esa diferencia en todos los demás. ¿De acuerdo? Eso ya es un ejercicio, la verdad, visual simplemente, determinar la serie. A veces no es tan visible esto, pero bueno, acá es sí directamente visible. Lo recaudado también es un serial, pero su incremento está un poco más complicado. Y acá estamos trabajando con números muy grandes. Esta es la mayor dificultad que van a tener en esta columna. ¿Sí? No, en realidad pueden encontrar el incremento fácil, pero bueno, ya está a ocurrencia de cada uno. Pero el formateo ahí sí hay una complicación. No está tan fácil. El número que se ve por detrás es distinto a lo que se ve acá. Es un número muy grande, pero no viene acompañado de la palabra mil de millones. Ahí van a tener que jugar con ese. Bueno, no está, cierto que lo cerré. En la diapositiva de la teoría había un signo menor mayor. ¿Recuerdan? Que comparaba. Entonces, si está mayor o menor a esto, que en vez de que ponga la palabra mil de millones, así más o menos es la idea, ¿sí? Bueno, el precio por hora también es un incremental. Fíjense que empieza en ese valor y va de a 25, nada más que el formateo está un poco raro por el punto, la posición que ocupa, ¿sí? Bueno, ahí lo van a determinar ustedes. El total a pagar, esto surge de una fórmula. Acá está fácil a ver el total a pagar. ¿Ves? Diferencia entre la hora de salida. Ahí estamos haciendo ya una diferencia usando hora. Bueno, eso lo escriben como fórmula, ¿de acuerdo? Y el acumulado es para este valor, por ejemplo, es este mismo valor del total a pagar sumado al valor anterior. ¿Sí? Y entonces va acumulando así para las siguientes celdas. Supónganse, estoy en esta celda. Esta celda es el resultado de sumar el valor de esa misma columna más el anterior. ¿De acuerdo? Bueno, ese también es una fórmula. Ya vamos entrenando esto porque todavía no han entrado a ver fórmulas con más detalle. Pero está bueno que ustedes solitos se den cuenta y ya en la teoría, la próxima, ya sepan manejar bien ese tema. ¿De acuerdo? Bueno, y ahí termina. Leve nomás para el fin de semana. Tranqui, diría uno. Bueno, hemos ido muy rápido, ¿no? No, apenas un vaso de agua en el medio. Yo me voy a quedar un rato más acá en la sala, chicos. Ah, la asistencia. Perdón. Hoy es 12 de agosto 2021. Esto es herramientas informáticas. Les digo qué vamos a hacer. Y ahí todos pónganme su apellido y nombres, por favor, ahí en el chat. Y esa va a ser la asistencia. Sí, yo voy a copiar ese texto y esa es la asistencia. Y son 25 alumnos, así que 24. Yo voy a hacerla con la palabra 24 alumnos. Bueno, es probable que esté en la teoría. No, bueno, yo no creo que vuelvan a ver toda la teoría, pero pueden hacer consultas. Yo voy a estar en consulta el martes, creo que está en el aula. Voy a estar un rato también, pero no necesitan en esta primera parte. No me deberían necesitar todavía. Después se complica un poco más el Excel. Ahí sí vamos a leer hasta extra clase después. Por ahora, bueno.
¿Ya están todos entonces? Son 24. Así. Ahí lo cierro. Bien. Bueno, chicos, no sé si hay una consulta o algo parecido, lo que quieran decir. Lo escucho. Disculpe, profe. Por mi parte, por ahora no, profe. Muy bien. Eh, Sí. Disculpe, profe. En la actividad 4, cuando dice que probemos con diferentes valores, más o menos, ¿con cuántos valores habría que probar? Actividad 4. No, no, los que estén seguros ustedes. Yo probaría con mínimo 4. Esos 4 tendrían que ser un positivo, un negativo, un cero y un texto. Ah, bien, profe. Y donde dice, por ejemplo, que sea mayor, menor, por supuesto, uno que sea mayor, otro que sea menor, otro que sea igual. Eso se me ocurre. Bien. Bueno, profe, gracias. Bueno. Bueno, si quieren empezar a usar el práctico, no hay ningún problema. Yo voy a quedar un rato más acá en la sala. Ustedes digan, sí, yo voy a estar atento. Así me indican algo. O no. Igual ya están liberados, ¿sí? Ya tomé asistencia. Ya me quedé con la asistencia. Cualquier cosa. Nos vemos luego. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, Hasta luego, chicos. bueno, hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.